del trabajo de parto. Puede ser con o sin ruptura de las membranas. Y la inducción la podemos dar en pacientes que, por ejemplo, tienen ruptura prematura de membranas y no han iniciado trabajo de parto, que tengan estados hipertensivos, sin datos de severidad, que tengan un embarazo posttérmino o prolongado, por ejemplo, que hayan tenido más de 42 semanas de gestación y todavía no están teniendo su trabajo de parto, que se sospeche de peligro, o trastornos crónicos de la madre que pudieran alterar, dejar como que más prolongado el que ella inicie por sí sola o de manera espontánea el trabajo de parto. Va a haber contraindicaciones en las cuales no podemos dar inducción del trabajo de parto. Sobre todo van a ser fetales y maternos. En fetales, pues que el paciente, el producto tenga macrosomía, es decir, que pese más de 4 kilogramos, que sea una gestación múltiple, que tenga una presentación anómala. Lo normal es que sea cefálico, pero si el pacientito, el producto viene pélvico, viene con alguna de sus extremidades, no podemos realizar la inducción del trabajo de parto. En la madre, las contraindicaciones es que presente estrechez pélvica, que tenga una distorsión de la estructura anatómica, por ejemplo, vaginal, que tenga placenta previa porque existe el riesgo de hemorragia obstétrica, que tenga infecciones, por ejemplo, que la paciente tenga infección de VIH, que tenga virus de papiloma humano activo o que tenga cáncer cervicouterino. Para poder iniciar la inducción, pues estábamos viendo que necesitábamos tener un test de Bishop de más de 6 puntos para saber que la paciente sí se le podía realizar el proceso de inducción. Si no se le realiza el proceso de inducción porque la paciente tiene un test de Bishop menos de 6 puntos, es decir, que no tienen un cervix favorable, es cuando vamos a intentar realizar la maduración del cuello uterino. ¿Cómo vamos a hacer la maduración del cuello uterino? Gracias a las prostaglandinas. Va a haber varios tipos de prostaglandinas. En general, lo que nos van a ayudar las prostaglandinas es que van a promover varios cambios bioquímicos y biofísicos que van a conducir a la maduración del cérvix. Habíamos visto que entre la fase 2 y la fase 3 de el inicio de la remodelación del cérvix era gracias a que se rompían algunas de las células de las fibras de colágeno, se hacían más laxas y que empezaban a llegar mucha cantidad de proteoglucanos. Para que esto pueda suceder, necesitamos que empiecen a aumentar las prostaglandinas. El cérvix tiene varios receptores de prostaglandinas que de manera natural, cuando ya se inicia el trabajo de parto, empiezan con la maduración del cérvix. Tenemos que tener para pues que se pueda dar un adecuado trabajo de parto, que el cuello uterino tenga más de 2 centímetros de dilatación y que ya tenga un 80% de borramiento, que se encuentre bien reblandecido y que ya se encuentre bien en la posición intermedia, que no esté muy posterior el cérvix. Las prostaglandinas que pues normalmente tienen que pasar hacia el cérvix vienen de todo un proceso de preparación en el útero. Sobre todo van a venir de lo que es el líquido amniótico. El hecho de nosotros poner prostaglandinas de manera externa nos va a ayudar a conducir la maduración cervical y que ésta sea más rápida que si lo dejamos progresar solito. Y también nos ayudan a que haya un aumento de la contractibilidad del miometrio. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes de las prostaglandinas? La taquicistolia. La taquicistolia es aumento de las contracciones. Lo normal, habíamos visto anteriormente, es que tuvieran, vamos a recordarlo aquí con la tablita. Si está en el periodo apenas de dilatación, en promedio tienen que ser 3 contracciones cada 10 minutos. Y en el expulsivo, pues si es en expulsivo, pues no es necesario que se madure el cérvix, porque pues prácticamente el bebé ya va a nacer. Pero cuando nos encontramos en el periodo de dilatación, tienen que ser 3 cada 10 minutos. Si aumentamos la cantidad de las contracciones, con el uso de las prostaglandinas, las pacientes tienen muchas contracciones, pueden llegar a tener hasta 4 o 5 contracciones
en menos de 10 minutos, hay mucho dolor y estas contracciones no son adecuadas para que empiece a nacer el bebé. El hecho de que la madre esté teniendo contracciones continuas y que sean muchas puede tener pues como riesgo de que los pacientes empiecen con bradicardias fetales, porque al final de cuentas estamos contrayendo el útero. Si el bebé no puede descender de manera adecuada y se está contrayendo, el cordón umbilical se puede aplastar por la misma contracción y empieza a tener el bebé bradicardias. Entonces, pues la paciente pues tiene que tener taquisistolia, por eso una vez que iniciamos las prostaglandinas hay que estar revisando las contracciones del paciente. Normalmente se les conecta pues a un tocógrafo para que valoremos cuántas contracciones están teniendo por minuto y la frecuencia cardíaca fetal para ver si en el momento de la contracción el bebé no nos hace bradicardia o nos hace taquicardia. Pueden tener fiebre, escalofríos, vómito, diarrea, consecuencia del uso de las prostaglandinas. Las prostaglandinas se quedan, bueno, dependiendo de cómo nosotros demos la dosis, pero en general en la zona cervical se ponen intravaginales, también pueden absorberse a manera sistémica. Las prostaglandinas en el cuerpo pues van al hipotálamo, donde se encuentra el sistema termorregulador, activándolo y aumentando la temperatura del cuerpo. Por eso suelen tener fiebre, escalofríos, pueden tener síntomas gástricos, porque también aumenta la secreción de moco a nivel gástrico. Entonces pueden tener náuseas, vómito y la diarrea, igual porque las prostaglandinas a nivel gastrointestinal aumentan la secreción del moquito. ¿Vale? Vamos a tener dos tipos de prostaglandinas más importantes para la maduración cervical. Van a ser las prostaglandinas E2 y E1. Las E2 van a ser la dinoprostona. Se van a utilizar de manera local para poder conseguir la maduración del cuello uterino. Viene en forma de gel para la aplicación intracervical. Depende de la concentración que se tenga en los hospitales, pero lo más común es que en cada 2.5 mililitros va a haber 0.5 miligramos de dinoprostona. Entonces le ponemos esa cantidad, lo medimos con una jeringa, se inserta a nivel vaginal y se deposita sobre todo en la zona de abajo del orificio interno del cuello, en una de las bolsitas. Y podemos estar repitiendo estas dosis más o menos cada 6 horas, pero no más de 3 en 24 horas. También existe un inserto vaginal que ya viene como un depósito de la dinoprostona. Se coloca directamente en la zona del cervix y vamos a tener una liberación prolongada de este. Más o menos va a estar sacando 0.3 miligramos por hora durante un periodo más o menos de 10 horas, que es cuando se tiene que estar evaluando a la paciente. Igual, efecto más importante de la dinoprostona va a ser la taquisistolia uterina. Se ha visto que es mayor que el misoprostol. Pueden tener hasta 6 contracciones en un periodo de 10 minutos. ¿Cuál es? ¿Qué está contraindicado en las pacientes para no dar prostaglandina E2? Que la paciente tenga asma porque aumenta la secreción de moco, también a nivel pulmonar, y puede tener una crisis asmática. Que tenga glaucoma porque puede aumentar la concentración de presión intraocular. ¿Qué opción se prefiere entre el gel y el inserto vaginal? Es el inserto vaginal, porque si la paciente tiene algún efecto adverso como la taquidistolia, podemos quitar el inserto vaginal y dejar de tener pues concentraciones. A diferencia del gel, es muy difícil pues retirar el gel en la zona de donde se colocó, porque podemos arrastrarlo, se queda impregnado en las paredes, sigue teniendo efectos aunque hayamos retirado gran parte. Entonces, si el hospital tiene, se prefiere el inserto vaginal. Y por otro lado tenemos la prostaglandina E1, que el más conocido pues es el misoprostol. Este medicamento se ha utilizado pues, prácticamente toda la vida para la maduración del cuello uterino,
Puede administrarse de muchas maneras. Podemos administrarla vía vaginal, vía oral, la podemos colocar en debajo de la lengua, se puede colocar también en los frenillos para que se tenga una mejor absorción. En estos casos se recomienda que sea mejor vía vaginal porque la acción es más rápida porque lo que queremos es que sea a nivel cervical. Tenemos menores efectos adversos que si lo damos de manera sistémica. Las tabletas de misoprostol vienen de 100 microgramos y de 200 microgramos. Se prefiere utilizar las de 100 porque las dosis que se utilizan para la maduración cervical son dosis bajitas. Entonces tenemos que partir la pastilla en 4. Se puede dar una dosis vaginal que es de 25 microgramos. Se inserta en la zona vaginal, no es necesario que pongamos espejo, nada más quede en la vagina para que se empiece a absorber. Y podemos estarlo redosificando cada 3 o 6 horas dependiendo de cómo se encuentre la paciente. Vía oral igual podemos dar el cuartito de pastilla con intervalos de redosificación cada 3 o 4 horas. Los síntomas, los efectos adversos del misoprostol son muy parecidos a los de la dinoprostona. No da tanta taquicistolia, pero sí aumentan los síntomas generales como la fiebre, los escalofríos, dolor abdominal y la diarrea. Igual sus contraindicaciones van a ser en las pacientes que tienen asma, que tienen glaucoma o pacientes que tengan alguna alteración visual por el aumento de la presión intraocular. El misoprostol en tabletas, igual si la paciente empieza a tener como taquicistolia, es más fácil retirarlo de la zona vaginal los restos de las tabletas para que se termine su efecto, que si lo damos vía oral, pues lo que se absorbió ya no podemos hacer que la paciente pues vomite o quitarlos en un lavado gástrico. Por eso se prefiere 100% que sea vía vaginal. Hay otras formas de realizar o de madurar el cuello uterino. Estas ya no son farmacológicas, solamente te las explico a grosso modo. Se le puede colocar una sonda como las que se utilizan para, pues, para la pipí. Se coloca la sonda Foley a través del orificio interno del cuello uterino, se empieza a insuflar el globito y cada cierto tiempo se va insuflando un poquito más para que empiece a abrirse el cervix y madure. Aquí es importante que lo que estamos nosotros insuflando normalmente se utiliza agua inyectable cuando se pone en la vejiga. Esto para evitar que el paciente tenga trastornos hidroelectrolíticos si ponemos algún otro tipo de sustancia. Aquí lo que se va a colocar va a ser solución salina. Esto para que empiece a absorber mayor cantidad de agua el cervix y empiece a dilatar más favorablemente. Entonces, eso sería una de las opciones que se pueden utilizar en las pacientes que no tienen trabajo de parto para que se les haga su maduración uterina. Ahora bien, si ya se les hizo su maduración uterina o bien la paciente ya tenía un cervix favorable, es decir, más de 6 puntos en la escala de Bishop, podemos entonces ahora sí inducir el trabajo de parto. O bien, si la paciente ya está en trabajo de parto, pero no tiene una buena cantidad de contracciones, podemos conducirlo, es decir, aumentar la cantidad de contracciones para que haya un mejor descenso del producto. Para la inducción y la conducción utilizamos oxitocina, que era otra de las grandes uterotoninas que el cuerpo necesita para que se den las diferentes etapas del trabajo de parto. La oxitocina en la fase número 2 y 3 empezaba a aumentar sus receptores en toda la zona del útero para que se pudiera contraer de mejor manera. ¿De dónde viene la oxitocina? Viene principalmente del sistema nervioso central. Se empieza a secretar una vez que el útero ya se encuentra preparado para dar las contracciones. Entre mayor se contraiga el útero, mayor cantidad de oxitocina va a secretar el sistema nervioso central. Pero para que mejore, tenemos oxitocina pues farmacológica.
La oxitocina está indicada cuando hay un trabajo de parto estacionario, es decir, no hay aumento de las contracciones pasado el tiempo establecido desde que inició la paciente con el trabajo de parto. Se tiene que poner bajo monitorización continua porque es muy fácil que se pase de dosis de oxitocina y la paciente empiece con taquicistolia, es decir, aumento de las contracciones. La paciente también se nos puede hipotensar porque la oxitocina sirve como un vasodilatador a nivel sistémico y pues se nos va a bajar la presión de la paciente. Entonces siempre tenemos que estarla monitorizando cuando se utiliza la oxitocina. Podemos utilizar dosis iniciales bajitas. La dosis inicial de la oxitocina de inicio podemos iniciar con de 2 a 5 miliunidades por minuto. Y más o menos la respuesta uterina, es decir, que empieza a aumentar las contracciones y la duración, va a ser de 3 a 5 minutos, después de que ya se inició como con la infusión de oxitocina. Y va a estar o va a alcanzar un estado constante en el plasma en 40 minutos. ¿Cómo se va a preparar la oxitocina o cómo se va a diluir? Dependiendo del hospital donde se encuentre en general, puede ir desde 60 hasta 50 unidades de oxitocina diluidas en 100 mililitros. ¿Esto para qué? Para que podamos hacer una regla de 3. Vamos a tener que, bueno, hay que hacer el ejemplo con 60. En 60, vamos a poner 60 unidades de oxitocina en 1 litro de solución cristaloide, que sería lo ideal. Obviamente en otros hospitales solamente tenemos solución salina y pues se dará esa o se dará la Harmat, ¿vale? Tenemos esos 60 unidades en 1 litro. Si empezamos a hacer conversiones y lo pasamos a 1000 unidades, que son las que vamos a utilizar, tenemos que 6000 unidades en 1000 litros. Perdón, 1000 mililitros. Vamos a ir bajando de unidades para que tengamos una dosis estándar. Entonces, en 50 unidades va a haber 10 mililitros. Y en 5, estoy con 50, 60. Y en 6 unidades va a haber 1 mililitro. Así va a ser más fácil que podamos manejar las diluciones. Hay que ver en qué hospital estamos, si tienen microgotero o macrogotero, para saber cuánto va a pasar de solución en 1 minuto la paciente, ¿sale? Si utilizamos microgotero en 1 mililitro, vamos a tener 60 microgotas. Y si tenemos macrogotero, en 1 mililitro van a pasar 20 macrogotas. Aquí lo que vamos a hacer entonces es calcular cuántas unidades de oxitocina necesitamos para iniciar con el tratamiento en la paciente. Normalmente utilizamos dosis bajitas. Las dosis podrían ir de 2 a 5. En este caso vamos a utilizar 2 unidades. Deme un minutito. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la dosis más bajita y simplemente vamos a hacer una regla de 3. Si en 6 miliunidades tenemos 1 mililitro, para 2 miliunidades que vamos a ocupar, ¿cuántos mililitros nos va a salir? Entonces ya nada más hacemos la regla de 3. 2 por 1,
entre 6 nos daría 0.3 mililitros. Ahora hay que ver cuántas gotas hay en 0.3 mililitros, dependiendo si usamos macro o micro. Lo normal es que utilicen macro en los hospitales. Entonces vamos a tener que si en un mililitro hay 20 gotas, ¿cuántas gotas va a haber en 0.3 mililitros? E igual ya hacemos la regla de 3, 0.3 por 20. Entre 1 nos da 12. Entonces van a pasar 12 gotas por minuto. Eso sería lo que se le va a pasar a la paciente. Así se van a poner en las indicaciones o va a ser más o menos lo que vamos a explicar la enfermería. Vamos a esperar de 3 a 5 minutos cuánto empieza a aumentar las contracciones en la paciente. Si no empieza a tener contracciones, pasados los 20 minutos, que es más o menos ya como la base de la oxitocina, en el que ya tendría que estar bien en los receptores, podemos empezar a subir, podemos ir aumentando las gotitas. Por ejemplo, si iniciamos con 2 microunidades de oxitocina, podemos pasarlas a 4. Aumentamos 2. Si no pasan a 6, aumentamos otras 2 y que pasen 8 unidades. Y así les vamos aumentando. Normalmente las primigestas máximo podemos pasar 16. Y cuando son multigestas, la dosis máxima puede ser hasta de 40. Va a depender de cómo vaya evolucionando la paciente, pero tenemos que estarla revisando cada 20 minutos. Y cuando iniciamos la oxitocina tenemos que estar valorando al paciente y al producto para ver que no nos haga la taquicistolia o que empiece con datos de alteración fetal. Esta oxitocina podemos hacer también iniciarla, por ejemplo, a dosis altas. La dosis más alta que podemos dar es 6 y podemos ir aumentando gradualmente desde 3 hasta 6 miliunidades. Y los intervalos de dosificación van a ser de 15 a 40 minutos. Y cada 20 minutos pues tenemos que estarla modificando. Este medicamento, la oxitocina, tiene cierto parecido porque tiene algunos aminoácidos similares a la vasopresina. Por eso puede presentar actividad antidiurética. Por lo tanto, hay que tener cuidado también de que la paciente no empiece a retener líquidos a nivel vejiga, porque se nos podría empezar a tener un globo vesical y pues aumentar el riesgo también de manera general en ella. Una manera de poner oxitocina en la paciente natural es hacer una amniotomía quirúrgica, es decir, romper nosotros solitos las membranas. Esta rotura artificial de las membranas puede ayudarnos también a inducir el trabajo de parto, porque se rompen las membranas, inicia la secreción de prostaglandina y de oxitocina y aumenta la cantidad de contracciones. Pero si esto no funciona, pues tenemos que dar medicamento a la paciente. ¿Dudas o preguntas de labor de parto? Todo bien, doctora, gracias. Ahora vamos a empezar con el otro tema. El tema en sí venía como antiácidos y tratamiento del Helicobacter pylori. Entonces lo manejé como enfermedad ácido-péptica porque la enfermedad ácido-péptica viene tanto de la gastritis como de la bacteria de Helicobacter pylori. Y aquí es donde más se van a utilizar los medicamentos antiácidos, porque eso es lo que estamos buscando para evitar la enfermedad ácido-péptica. Vamos a definir la enfermedad ácido-péptica como una enfermedad crónica del tubo digestivo, en el cual va a haber aumento de la secreción de ácido clorhídrico, va a haber disminución de los factores que
protegen la mucosa gástrica de manera general y puede haber un daño necrótico, es decir, puede haber ulceración de lo que es la mucosa, pudiendo llegar incluso hasta la muscular o incluso hasta la serosa, perforando las vísceras. Este daño necrótico de la mucosa se puede pues extender más allá y va a ser gracias a la acción de la pepsina y del ácido clorhídrico. Si recordamos las clases de fisiología, en la pepsina es una pues, enzima importante que nos ayuda con la degradación de las proteínas. La pepsina se va a activar con el ácido clorhídrico, que nos va a ayudar con la degradación. Si estamos en un microambiente en el cual hay aumento del ácido clorhídrico, aumento también de la pepsina, es más fácil que la mucosa se empiece a dañar. Hay ciertas cosas que la pepsina, perdón, que el estómago o la mucosa secreta para protegerlo de estas acciones. Sin embargo, cuando se tiene este tipo de enfermedad, hay que ver qué factores de riesgo pudiesen estar alterando estos factores protectores en la mucosa y que nos puedan provocar la enfermedad ácido péptica. La enfermedad, como ya te había adelantado un poquito, va a resultar de desequilibrio entre agentes agresores y mecanismos protectores de la mucosa gastroduodenal. Lo normal es que las concentraciones de ácido clorhídrico sean iguales a los factores protectores. ¿Cuáles son los factores protectores en estos casos? El moco. El moco secretado por la acción del estómago va a ayudar a recubrir toda la mucosa. El moco va a ser secretado principalmente por las prostaglandinas que van a las células parietales y a las células encargadas de producir el moco, que son las glándulas, para que aumente su secreción. El bicarbonato. El bicarbonato también se secreta para, al unirse con el ácido clorhídrico, crear sales y neutralizar el pH ácido. El bicarbonato se puede secretar después de los alimentos para disminuir el pH ácido del estómago y no dañar la mucosa del intestino delgado. Y pues las prostaglandinas, que van a ser las encargadas de la secreción del moco. ¿Cuáles van a ser los agentes agresores? Principalmente las altas concentraciones del ácido clorhídrico que tiene el estómago y la pepsina, que se empieza a activar y empieza a dañar las mucosas. La enfermedad ácido péptica puede tener dos presentaciones: una úlcera gástrica, una úlcera duodenal o simplemente un diagnóstico de gastritis. El diagnóstico de gastritis como tal solamente se hace cuando se hace una biopsia, porque es la única manera en la cual podemos ver inflamación de la mucosa. Coloquialmente podemos decirle gastritis cuando hay algunos síntomas como acidez, cuando hay ardor, pero en realidad, más que nada, eso podría ser un síndrome. Podremos clasificarlo como una enfermedad ácido-péptica cuando no hay alguna úlcera. Podríamos dejarlo como probable enfermedad ácido-péptica, pero cuando no se tiene úlcera y el paciente tiene síntomas como tal, pues de lo que coloquialmente se llama gastritis, podemos clasificarlo como una dispepsia, ¿vale? Pero en general podemos clasificarlo como enfermedad ácido-péptica. Esta va a ser la causa más común de hemorragia del tracto digestivo alto, porque muchas de estas úlceras suelen alterar la mucosa gástrica, la cual tiene mucha irrigación, sobre todo por parte de los vasitos sanguíneos que se encuentran tanto irrigando la serosa como irrigando a la submucosa. Al erosionarse empieza a sangrar y pues el paciente puede tener hemorragia del tracto digestivo. Es más común en hombres que en mujeres y la infección de Helicobacter pylori va a ser la causa principal cuando se trata de una úlcera duodenal. Y el uso de fármacos no esteroideos como los AINES es otra de las causas más importantes, pero sobre todo de la úlcera gástrica. ¿Cuáles van a ser los AINES que más producen úlcera gástrica? Van a ser el ketorolaco, el naproxeno, el ácido acetilsalicílico y
el diclofenaco. El ketorolaco y el ácido acetilsalicílico prácticamente son los más comunes que producen úlceras. ¿Cuál es la causa de los AINES? Los AINES pues inhiben a las enzimas ciclooxigenasa y estas disminuyen la producción de prostaglandinas. Cuando disminuyen la producción de prostaglandinas, no hay actividad de secreción mucosa, entonces tenemos un problema para la protección gástrica y eso es lo que produce las úlceras. Una úlcera péptica vamos a clasificarlo, vamos a definirla como una lesión en la mucosa gastrointestinal que se va a extender más allá de la muscularis de la mucosa y que tiene que ser mayor a 5 milímetros. Si es menor, entonces lo vamos a clasificar como una erosión. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que el paciente tenga una úlcera? Va a ser principalmente el Helicobacter pylori, los AINES, el tabaquismo, el consumo de cocaína y de cafeína y el estrés. Hay unas úlceras específicas por el estrés, sobre todo en pacientes quemados, en pacientes que tuvieron grandes cirugías y pueden dar también úlceras. Las causas o los factores asociados dependiendo del tipo de úlcera que tenga el paciente. Úlcera gástrica, entre 50 y 70% Helicobacter pylori. 25% el uso de AINES crónicos. El síndrome de Zollinger-Ellison es un tumor en el cual se aumenta la secreción de gastrina que activa la secreción de ácido clorhídrico. Entonces es más que nada por el aumento del ácido clorhídrico. Otras causas en general, tabaco, alcohol, quimioterapias, el uso de crack, el uso de alendronato, que era un fármaco que ya habíamos visto para el uso de la osteoporosis. ¿Por qué el alendronato? Porque si se quedaba pegado a la mucosa, ya sea esofágica o gástrica, podía crear erosiones. Por quemaduras, consumo de alimentos muy calientes y reflujo biliar también puede ser una de las causas. Pero en la gástrica es sobre todo el uso de AINES. Entre el 15 y el 30% de los usuarios que consumen AINES pueden desarrollar una úlcera gástrica. Mientras que la úlcera duodenal es principalmente en su 90% causa de Helicobacter pylori. Puede ser también un antecedente familiar que ya hayan tenido una úlcera duodenal o una hipersecreción ácida, consecuencia ya sea de un síndrome de Zollinger-Ellison o el aumento de la secreción ácida por algún otro tumor externo. El uso de ácido acetilsalicílico y el uso de AINES, prácticamente los consumidores crónicos, 1 de cada 4 va a tener úlceras y solo el 1 o el 2% van a requerir hospitalización por alguna complicación. Las complicaciones más comunes es que te presenten hemorragia, es decir, sangrado de tubo digestivo alto, que presenten obstrucción, sobre todo si las úlceras se acercan al píloro, porque si están muy abajito, lo que van a hacer es inflamar toda esta zona y se cierra completamente el conducto, produciendo obstrucción intestinal. Puede también tener el paciente pues ruptura y que empiece con un abdomen agudo porque pues hay ruptura de alguna de la víscera. No cocinando, haciendo. ¿Cómo funcionan los AINES para que den esta patología? Pueden tener un efecto local y un efecto sistémico. El efecto local es que va a lesionar directamente a las células superficiales de la mucosa, aumentando la difusión de iones de hidrógeno. Estos iones van a salir a la zona externa, se van a combinar con otros factores, aumentando la secreción del ácido clorhídrico. Esta lesión directa de las células superficiales pues aumenta la fragilidad de la mucosa, provocando primero petequias, después erosiones y al último úlceras. Y el efecto sistémico va a ser pues la inhibición de la COX-1, que es la que nos va a ayudar con la síntesis de prostaglandinas, que son las protectoras, y lesiones vasculares.
porque puede aumentar la adhesión de los neutrófilos, hay aumento de la expresión de algunos factores que nos ayudan con el inicio de la inflamación y isquemia vascular por la lesión vascular directa. De igual manera, nos va a iniciar con petequias, nos inicia con erosiones y posteriormente con úlceras. Ayuda o también provoca disminución de la secreción de moco y de bicarbonato. Va a disminuir la hidrofobicidad de la superficie de la mucosa porque al ya no haber moco, la superficie de la mucosa tiene mayor contacto directo con el líquido del ácido gástrico. Esto va a disminuir la resistencia de la mucosa provocando erosiones. Hay disminución del flujo sanguíneo, igual por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, y disminuye los factores que intervienen en la cicatrización. Es decir, empieza a haber más inflamación, no hay una buena irrigación, no llegan las células del sistema inmune de manera adecuada para que haya un remodelado. No en todos los pacientes el consumo de ácido acetilsalicílico y de AINES aumenta el riesgo de presentar complicaciones. Su factor de riesgo principal va a ser la edad. Si son pacientes arriba de los 60 años, que ya tengan un antecedente previo de úlcera y la dosis de los AINES. Dosis elevadas de AINES nos pueden aumentar el riesgo de producción de úlcera gástrica. También el uso de anticoagulantes junto con los AINES y el ácido acetilsalicílico o el uso de los corticoides, porque el uso de corticoides va a producir lesiones en la mucosa gástrica porque va a haber hipotrofia de las células, es decir, va a empezar a adelgazarse la mucosa y eso va a aumentar el riesgo de que empiece con las lesiones. También el uso combinado de AINES, ¿sale? O sea, por ejemplo, si usas ácido acetilsalicílico más que ketorolaco, aumenta mucho el riesgo. Entonces, si hay pacientes que encontremos con AINES combinados, hay que suspendérselos porque si no, sí aumenta mucho el riesgo del uso de la salida de úlceras. Dosis bajitas, o sea, desde 10 miligramos de ácido acetilsalicílico ya empiezan a suprimir las prostaglandinas hasta en un 60%, produciendo erosiones mucosas gástricas agudas, hemorragias y múltiples lesiones. Pueden ser asintomáticos, no pueden tener ningún tipo de dolor hasta que ya prácticamente pues se abrió toda la mucosa y o obstruyó alguna zona del estómago y eso fue como un síntoma externo, pero normalmente no pueden no sentir síntomas los pacientes. No hay dosis eficaz actualmente ya aceptada para profilaxis cardiovascular en los pacientes, por ejemplo, lo que era la aspirina Protec, ya no está pues asegurado que eso pueda funcionar como profilaxis y que eso no sea un riesgo gastrointestinal, sobre todo en pacientes adultos. Entonces, ya actualmente para profilaxis no se recomienda el uso de ácido acetilsalicílico porque son mayores los riesgos que puede tener la paciente. Aquí podemos ver erosiones. Estas erosiones son inicios pues de múltiples úlceras en la paciente. Podemos ver que se encuentran como muy a lo largo de todo el estómago en esta paciente. Se alcanzan a ver que son todavía erosiones, que se encuentran petequias. Como es tan generalizado estas erosiones, incluso se podría clasificar de manera endoscópica ya como una gastritis general, ¿vale? Aquí ya, a diferencia de las de arriba, se puede ver que son úlceras. Las úlceras tienen bordes irregulares, pueden tener un fondo oscuro o como amarillento. Esto es la fibrina que se formó para iniciar con la repitelización. Aquí podemos ver que hay incluso petequias, que hay un poquito de sangrado. Y las de acá abajo, pues ya son úlceras sucias, que tienen restos de sangre o que pues pudieron haber tenido una hemorragia previa. Estas, algunas ya se ven curadas porque ya están empezando con las zonas de la fibrina, ya se alcanzan a ver que la lesión no está tan inflamada
a diferencia de estas que ya pues sí se ve inflamado, e incluso algunas que todavía están sangrantes. Aquí podemos ver otra y de este lado otra, igual con fondo blanquecino, que es por la fibrina. ¿Y qué es Helicobacter pylori? Helicobacter pylori va a ser una bacteria que es gram negativa. ¿Cuál es el problema de Helicobacter pylori? Que produce grandes cantidades de ureasa. Al catalizar o al cambiar el metabolismo en el estómago, lo que va a producir es que la urea se convierta en amonio alcalino y en dióxido de carbono. Empieza a disminuir el pH a nivel del estómago por la constante secreción de el amonio alcalino. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay pH, aquí es pH elevado. Recordemos que el pH entre más bajito es más ácido. Entonces, aquí cuando la bacteria está produciendo urea y la convierte en amonio alcalino y en dióxido de carbono, lo que va a pasar es que el pH va a aumentar, se va a hacer más básico. ¿Qué es lo que sucede cuando se hace más básico el pH? El estómago lo sensa y empieza a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, compensando las secreciones que produce el Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori le gusta mucho las secreciones alcalinas. ¿Cómo se va a proteger la bacteria? Creando o rodeándose de un material alcalino. Se va a lo más extenso de la mucosa, ahí se queda, crea un ambiente con un pH elevado y penetra hacia la mucosa. Cuando penetra hacia la mucosa, es más fácil que el estómago empiece a aumentar su inflamación. Intenta bajar el pH secretando mayor cantidad de ácido clorhídrico. Pero como ya la mucosa gástrica está pues afectada porque ahí está la bacteria lesionando constantemente la mucosa gástrica, las enzimas proteolíticas, que es la pepsina, empiezan a dañar el muco gástrico y hace que el ácido entre en contacto directo con las células, produciendo las úlceras. Todo gracias a que pues la bacteria quiere un ambiente que es mucho más básico. Más de la mitad de la población mundial está infectada, a no todos les da síntomas. Solamente el 20% de las personas que ya están crónicamente infectadas no van a desarrollar una úlcera. Prácticamente todas las personas en México, hasta el 90%, tienen el Helicobacter pylori. ¿Cuál es la diferencia? En que el Helicobacter pylori puede secretar más factores de virulencia que podrían hacerlo más dañino al estómago o más fácil que entre a la mucosa gástrica y que produzca mayores efectos adversos. Los factores de virulencia en Helicobacter pylori va a ser el CAGA, que va a ser el de mayor riesgo para enfermedad ulcerosa péptica, y el gen BACA, que va a modificar una citotoxina. Estas citotoxinas van a hacer que el Helicobacter pylori secrete enzimas con actividades citotóxicas que van a alterar de mayor cantidad las lesiones en el estómago, provocando más úlceras. ¿Cuál es la historia natural o cómo es la fisiopatología del Helicobacter pylori? Tenemos una mucosa gástrica normal, ingresa el Helicobacter, hay una infección aguda. Dependiendo de si el sistema inmune la destruye o no, puede convertirse en una infección crónica. Predominantemente, donde más se encuentra el Helicobacter pylori va a ser en el antro o en el duodeno. ¿Por qué en el duodeno? Porque es el pH un poquito más alto que en el estómago. Y en la zona del antro, porque ahí ya es la última etapa donde se pasó el bolo alimenticio e igual el pH empieza a disminuir. En el antro y en el duodeno es donde más comúnmente vamos a tener úlceras por Helicobacter pylori.
Si no aparece una úlcera, nos puede dar una gastritis atrófica. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la mucosa gástrica del estómago esté completamente inflamada, que haya pérdida de la mucosa y atrófica quiere decir que las células dejan de crecer. O sea, prácticamente el tejido, la mucosa del estómago prácticamente se pierde. Va a ser una capa ya muy, muy delgada. ¿Cuál es el problema de la pangastritis atrófica? El linfoma MALT. El hecho de que el ácido gástrico esté secretándose constantemente y esté en directo contacto con la mucosa, hay inflamación. Cuando se inflama el estómago, llega toda esta cascada proinflamatoria que vienen las células del sistema inmune para reparar, para eh, llegar a la herida, etc. El hecho de que esté en constante activación el sistema inmune, donde se encuentran las células del sistema inmune a nivel digestivo, pues es en el MALT. Entonces, si aquí hay una hiperproducción o sobreestimulación de las células del sistema inmune, nos puede dar un linfoma. Podemos también tener gastritis atrófica, pero nada más del cuerpo, lo cual también nos podría asociar a úlcera gástrica. Esto igual podría ser o convertir una metaplasia intestinal, una displasia e incluso darnos cáncer gástrico. O bien que el paciente pase completamente asintomático, nunca le dé algún problema el que esté infectado por Helicobacter pylori. Lo más común es el linfoma MALT y lo más grave pues sería el cáncer gástrico. Cuadro clínico. ¿Cómo vamos a saber diferenciar entre una úlcera gástrica y una úlcera duodenal? En la gástrica va a haber un dolor epigástrico. Este es urente o quemante, pero va a empeorar con los alimentos, porque después de los alimentos es cuando se aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, si el paciente come y le duele, podría ser una úlcera gástrica. Normalmente el dolor se irradia hacia la espalda o hacia el hipocondrio izquierdo. Puede haber anemia ferropénica por pérdidas insensibles de sangre a través de las microhemorragias, náuseas y vómitos, y en menor caso, síntomas nocturnos. Porque lo que más presenta el paciente es que le duela cuando consume alimentos, a diferencia de una úlcera duodenal. Igual pueden tener dolor epigástrico, igual puede ser urente quemante, pero este es un dolor de hambre. Mejora con el consumo de alimentos. Es decir, si la paciente tiene su úlcera, pero es a nivel duodenal, cuando come, la paciente mejora el síntoma porque cuando llega el bolo alimenticio al estómago, el esfínter esofágico inferior se contrae, deja pasar entonces ácido clorhídrico, por lo tanto el duodeno queda protegido cuando empieza a comer la paciente, porque aquí está contraído y aquí pues empieza, ya no hay ácido clorhídrico. ¿Qué pasa de acá? Entonces cuando la paciente come se siente mejor, sobre todo cuando come alimentos lácteos o antiácidos. Pero reaparece 1 o 4 horas después, porque entonces ya cuando se hizo todo el proceso alimenticio, pasa al duodeno, todavía tiene un pH bajito, no tanto como el que está a nivel gástrico, pero sí es bajo, llega y afecta al duodeno, entonces empieza otra vez con el dolor. Síntomas nocturnos es lo más común de la úlcera duodenal. Si el paciente se para a las 3 de la mañana con dolor en el epigástrico, urente, quemante o que lo siente incluso como transflictivo, como si algo lo atravesara, tenemos que empezar en úlcera duodenal. Porque los síntomas nocturnos aparecen más en la úlcera duodenal, porque de todos modos en la noche sigue habiendo ácido gástrico, pero pues como no hay alimentos, el ácido gástrico pasa directo al duodeno, afectando a la úlcera que se encuentra ahí. Por eso los síntomas nocturnos son más comunes en la úlcera duodenal. ¿Dónde se encuentran más comúnmente las úlceras? Si es gástrica, va a ser en la curvatura menor. Y si es en el duodeno, en el bulbo duodenal, que es la primera porción. Posteriormente puede estar 3 centímetros siguientes al píloro. Y es más común que las duodenales sean gigantes y que
no nos saque de onda, porque maligna, bueno, es muy poco probable que puedan ser malignas, a diferencia de las gástricas. Si tenemos úlceras gástricas gigantes, ahí sí tenemos que pensar en alguna neoplasia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en estos pacientes? Clínico, datos de manera general, podemos hacer estudios radiológicos, endoscópicos y identificar al Helicobacter pylori. Si estamos en México, principalmente va a ser clínico. Y vamos a hacer algo que es dar tratamiento. Si mejora, pues significa que sí era una úlcera. Si no mejora, pues hay que buscar otra causa. Radiológico en primer nivel, es muy raro que se mande algo. Lo más barato, y eso hablando de que no está tan barato, es una serie gastroduodenal, que ahorita vamos a verla. Pero pues en general es 100% clínico. Radiología, pues vamos a dar mandar una serie esófago gastroduodenal con doble contraste para que podamos observar si hay algún tipo de úlcera. ¿Por qué doble contraste? Se da contraste tomado y intravenoso para que podamos ver si se tiñe alguna zona del estómago y que nos indique una úlcera. Problemas de mandar algún estudio radiológico, no podemos obtener la biopsia, no podamos dar algún tratamiento terapéutico en ese momento porque pues, no se hace. Y no podemos identificar exactamente en qué zona se encuentran las lesiones o ver si tiene lesiones mínimas. Y si se identifica alguna lesión, pues de todos modos se tiene que dar endoscopía. Esta es una serie esófago gastroduodenal con doble contraste. Este es el esófago. Aquí va. Y en esta zona, aquí es donde se encuentra la úlcera. Brilla. Eso es como pues una lesión importante en cuanto a úlcera. Si nosotros ya hacemos un control endoscópico, pues podemos ver que efectivamente era una úlcera, se encuentra hiperémica la zona, hay petequias, pudo haber sangrado, pero ya está empezando a cicatrizar las lesiones. En la endoscopía va a ser el estándar de oro para el tratamiento y para el diagnóstico del paciente. No es infalible, depende sobre todo de quien haga el estudio y permite obtener biopsias para poder identificar el Helicobacter pylori, que sería como nuestro objetivo principal, porque si no erradicamos el Helicobacter, el paciente va a seguir con síntomas. Endoscopía, pues así podemos ver las diferentes úlceras dependiendo de la zona, que tengan fondo sucio, que estén ya medio cicatrizadas, úlceras gigantes como esta, úlceras pequeñas. ¿Cómo vamos a identificar el Helicobacter pylori? ¿Qué es lo que más nos interesa? No hay pruebas precisas. Incluso con endoscopía puede haber fallos porque podemos estar tomando biopsias de una zona en la cual no se encuentra el Helicobacter pylori y dar un falso negativo. Podemos dar prueba rápida de ureasa en ese momento que estamos haciendo la endoscopía, biopsia, y si es que se encontró en la biopsia el Helicobacter pylori, siempre se tiene que cultivar, porque actualmente ya hay mucha resistencia antimicrobiana con el uso de antibióticos para la erradicación del Helicobacter pylori. Sin endoscopía, podemos mandar anticuerpos en sangre, podemos realizar la actividad de la ureasa siempre y cuando haya infección activa y no se le esté dando tratamiento a la paciente con medicamentos como IBP, que son los inhibidores de la bomba de protones, o mandar antígeno fecal. Eso también sería una opción en caso de que no se le pueda realizar una prueba con endoscopía a la paciente. Las pruebas sin endoscopía tienen baja sensibilidad, baja especificidad. Sí se mandan, sobre todo si la paciente tiene contraindicado realizar la endoscopía o si la paciente no tiene la posibilidad económica de que se le realice, pero en general pueden ser poco específicas y poco sensibles. Las que más se utilizan es la actividad de la ureasa porque nos da una infección activa. A la paciente se le va a dar un vasito con urea marcada con medicamento fluorescente. Si se realiza la bacteria, la conversión de urea en pues, lo que ya habíamos visto,
Ella sopla en un aparato. Si es que se rompió la urea marcada con el carbono, se van a ver en el aparato pues la degradación de la urea y se van a ver ahí el carbono como luminoso. Se puede hacer como control post-tratamiento, sí, pero tienen que haber pasado 4 semanas. El antígeno fecal, igual su sensibilidad puede ser rondar en los 90%. Igual se tiene que tener una infección activa y tenemos que dejar pasar 8 semanas para utilizarla como una forma de diagnóstico después de que se le dio tratamiento. Con endoscopía es más fácil porque pues se le hace toma de biopsia, se le hacen muchas punciones, se le puede hacer cultivo. Podemos hacer ahí mismo la prueba rápida de ureasa para poder hacer como el diagnóstico o no. Pero si la paciente ya tiene úlceras, lo ideal, aunque no se ponga o no se identifica el Helicobacter pylori, es dar un tratamiento para ver si mejora el paciente. Complicaciones del uso de las úlceras, del Helicobacter pylori, hemorragia primero, perforación, penetración y obstrucción. ¿Cuál es el tratamiento? Podemos tener un tratamiento médico, que es principalmente con los antiácidos. Endoscópico, si está sangrando, pues se tiene que hacer un tratamiento endoscópico en el cual se cauteriza la herida, se le pone medicamento, se cierra, se toma biopsia. Se tiene que erradicar el Helicobacter pylori porque si no, no van a mejorar la sintomatología de los pacientes y el tratamiento de las complicaciones, dependiendo de lo que haya tenido el paciente. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Todo bien, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, continuamos con los inhibidores de la bomba de protones y yo creo que aquí ya le dejamos. Los inhibidores de la bomba de protones lo que nos va a ayudar es bajar la secreción de ácido clorhídrico. Las células que secretan ácido clorhídrico en el estómago son las células parietales. Todo gracias a la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Dependiendo de receptores que se encuentran en la célula parietal, tenemos receptores de histamina, receptores de acetilcolina y el más importante que es la gastrina. El de la gastrina se va a secretar principalmente cuando ingerimos alimentos. Una vez que empezamos con el proceso de masticación, las primeras secreciones de ácido clorhídrico vienen porque la gastrina se empieza a secretar. Se activa la gastrina. Entonces aquí vamos a realizar una serie de activación de segundos mensajeros que van a terminar con el aumento de la secreción de calcio. Cuando se aumenta la secreción de calcio, se realiza un proceso de activación de la bomba y se hace el aumento de la secreción del ácido clorhídrico. ¿Cómo funciona la hidrógeno potasio ATPasa? Mete potasio, saca el hidrógeno y cuando sale el hidrógeno a la célula parietal, también hay canales simples de cloro, el cual va a hacer que, pues, al unirse, forman el ácido clorhídrico. Lo que hace el inhibidor de la bomba de protones es inhibir completamente a la ATPasa. Deja de secretar el ácido clorhídrico, deja de secretar los hidrogeniones, deja de meter este potasio, se sigue secretando cloro, pero como ya no hay con quién juntar el cloro, pues empieza a disminuir las concentraciones de ácido. Hay muchos medicamentos IVP, prácticamente todos son isómeros del omeprazol. El omeprazol es el más barato, el que mayor hay disponibilidad en el mercado y uno de los que se puede dar intravenoso. Tenemos también el dexolprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol y el rabeprazol. En México, pues tenemos omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y esomeprazol. Los demás son un poquito más difíciles de encontrar. Todos van a ser vía oral, bueno, se pueden dar vía oral, pero el omeprazol también lo podemos dar intravenoso y también el esomeprazol. Estos
se dan vía oral cuando el paciente tiene una úlcera gástrica activa. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Todo bien, doctora, gracias. Entonces yo creo que con aquí le dejamos por hoy y ya mañana le seguimos con lo que sigue de IBP y ya con los medicamentos para erradicación del Helicobacter pylori. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Nada, hasta luego.